Por favor, representante del grupo, grabemos la clase ahorita. Y vamos a iniciar nuestro trabajo, pues, de la discusión de este día. Espero que encienda la grabación. Si alguien lo puede hacer, pues que lo haga para que garanticemos la segunda posibilidad de grabar, va, porque en esta plataforma pues tiene alguna situación que están revisando. Ok, ya estamos listos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar el tema del contrato individual de trabajo, que es todo lo que se les envió del temario. ¿Va? Aquí es la forma de cómo se estudia, así como yo lo hago. Entonces, esto ya está coordinado, es la forma de cómo se atiende esta materia. Poco a poco vamos comentando los artículos, como pueden ver, del capítulo 6 de la resolución del contrato. Y es lo que vamos a analizar ahorita. Vamos a empezar con el artículo 47. La meta es hasta el 60, ¿verdad? Cuando ustedes inician labores, o sea, desconocen qué van a ir a hacer. Sucede que los jóvenes están bien ilusionados con el nuevo empleo. El nuevo empleo es una responsabilidad que se tiene del trabajo. ¿No? Claro, yo creo que desconocen lo demás, pero la parte jurídica no la conocen. Los efectos de la parte jurídica tampoco la conocen. En educación media no te enseñan ya nada sobre el Código de Trabajo. En el tiempo de la ministra Darling Mesa, ella cambió los programas y retiró de los terceros años del bachillerato en materia de legislación. Qué gran daño le hizo a las personas, pero ella sabía que nadie podía estar despierto, y como favor que le hace en ese momento a Anet, y es para dejarnos sin las armas jurídicas, legales, para poder emprender el derecho que todos tenemos, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, el derecho al trabajo. Luego ella inserta a través de un proyecto de ley en educación dejar bachilleratos de 2 años y de 3 años. Pero estos bachilleratos no llevan programas de cívica ni de legislación. ¿Qué te queda? Sociales. Pero sociales no te va a dar la parte jurídica, porque sociales, estudios sociales siempre es eso. Entonces, desconocen totalmente lo que es una resolución de un contrato. ¿En qué parte del programa vamos a ver un contrato? Nadie lo vamos a desconocer. Por eso, al hacer esta introducción, califico esto como una cuestión de conocimiento general para todos ustedes y para los demás, esperando que ustedes sean
los de la voz de aquellos que no tienen voz en la legislación, principalmente los hermanos, los tíos, los primos que no han recibido esta materia. Artículo 47. Cuando la fecha que debieron iniciarse las labores, el patrono se negare sin justa causa a dar ocupación al trabajador y en todo caso cuando lo destinare a un trabajo de naturaleza distinta a la del convenido, el trabajador podrá demandar ante el juez de trabajo la resolución del contrato y el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado el incumplimiento del mismo. Escuchas bien eso, pero no te dice cómo, o no te dice ante quién, cuál es el procedimiento. Existe un código de procedimientos laborales. Además, existen instituciones que te pueden llevar el caso, aparte de los abogados, pero es la Procuraduría General de la República. ¿Va? Entonces, inicias con pedir al Ministerio del Trabajo pues una inspección sobre esto. Entonces, esto es una rotunda violación a los derechos laborales, el incumplimiento, claro. Tú tienes derecho a que te cumpla si tú has dado tu trabajo. ¿No? Esto sucede también en aquel caso que después de pasado los 30 días, en el artículo 28, sucede que llegas al lugar y ya no te quieren dar trabajo y no te avisaron con tiempo. Te deben de avisar 7 días antes. Luego, tienes que aprender a jugar con los artículos. Por ejemplo, hay un artículo que te establece que la subordinación, ¿verdad?, nace después de que tienes 2 días de trabajar. Ya es una presunción, va. Y está en el artículo 20. Ahí en el artículo 20. Miren qué bonito es jugar con este código. Se lee que se presume la existencia del contrato individual de trabajo por el hecho de que una persona que preste sus servicios a otra por más de 2 días consecutivos después del mes de prueba, ¿va? Probada la subordinación, también se presume el contrato, aunque fueren por menos tiempo los servicios prestados. ¿Qué más respuesta? Te lo está diciendo claramente. Entonces, hay una relación importante. Entonces, si yo no quiero trabajar, lo debo de expresar, porque no me gusta el trabajo, 7 días antes de terminada la prueba, ¿va? Porque hay gente que dice, no voy a poder. Y entonces, también el patrono deberá ser sincero, no me parece empleado. Pero no lo va a dejar hasta que pasen los 30 días, lo va a tener más de 30 días y al final de cuentas no va a poder trabajar ahí. Y muchos lo hacen, como desconocen el juego del ajedrez de lo laboral, ¿va?, cómo se mueven las piezas. La verdad que continúa lo siguiente: si para celebrar este contrato hubiera tenido el trabajador que renunciar a un cargo anterior, imagínense, se queda sin nada. Aquí viene un consejo. Si ustedes van a otro trabajo, no renuncien en el anterior. Pidan un mes de permiso y no renuncien, porque si ustedes no quedan en el otro trabajo, pero no le cuenten a nadie. Si ustedes no quedan en el siguiente trabajo, no renuncien. Por una razón, pueden ser parte de la estadística de desempleados. Y luego, al ver esa situación de que no vistes nada, te regresas a tu trabajo anterior. Ese es mi consejo. Pero no renuncies, porque si renuncias en el anterior, tú mismo te estás causando daños a tu vida laboral. El monto de los daños y perjuicios no puede estimarse en una cantidad inferior. Imagínate, vas a otro trabajo,
y te pueden cumplir con eso, con pagarte el pequeño pago que hacen, como aquí se lee, a la que habría correspondido a título de indemnización en caso de que lo hubieran despedido injustamente de su anterior cargo. Se metes en otra situación, va, porque es mejor prever y no hay dualidades de problemas en los lugares donde vas a trabajar. Sin embargo, si el trabajador se viniera a desempeñar desde la fecha de iniciación de las labores un trabajo distinto al del convenido, no tendrá derecho a que se declare la resolución del contrato ni a la indemnización correspondiente de daños y perjuicios después de transcurridos 30 días. Para los efectos del inciso segundo, se presumirán ciertos los datos contenidos en la constancia que se refiere al artículo 85 de este código. Hay una cuestión. Como habíamos leído en el artículo 23, ahí dice el cargo y dice que el cargo que tiene ese no vas a llegar como motorista, ¿no? Entonces, si ese cargo no lo cumplen, entonces en el asunto tienes un derecho tú de manifestarte. Porque vaya, lo que dice el 85 es que el contrato de trabajo para realizar alguna de las labores a que se refiere el artículo anterior, que es lo referente a celebrarse un contrato verbal, ¿verdad? Estará obligado a extender cada 15 días petición del trabajador una constancia escrita en papel común, ¿verdad? Con sus generales, ¿verdad? Salario, el quincena, fecha de expedición de documentos, etcétera. Ajá. Pero en esos casos, lo más lógico es que realmente te extiendan tu contrato. Es lo más importante, tener el contrato, pues. ¿Para qué vamos a solicitar lo del artículo 85? Ahora, hasta aquí la explicación de la resolución del contrato. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Porque sucede que en cuestiones de los call centers, generalmente ellos ni tan siquiera la copia del contrato te dan, ¿verdad? Acuérdense lo que habíamos visto desde el artículo 1 al artículo 28, ¿se acuerda de las 3 copias que se dan? Es que sin duda alguna la cuestión es la pena, ¿no? La gente dice, si yo pido esto, me van a rechazar, me van a decir que soy revoltoso, les voy a caer mal, cualquier cosa puedes tú decir. Pero es cierto. Se llama miedo a perder lo que has logrado hasta el momento. Sí, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Yo tengo una pregunta, Bueno, pero con respecto a lo que dijo ayer, que para esos casos muchas veces las empresas dan malas referencias de uno. correcto. ¿Cómo se puede evitar eso? ¿O se puede demandar a esa empresa? Porque, o sea, uno está pidiendo lo justo y allí ellos son los que no están cumpliendo. Fácil de contestar, ¿cómo lo van a saber ustedes? Lo sabe la nueva empresa, pero no te lo van a decir. ¿Estamos fregados o no? Sí, porque en ese sentido Pues sí. le están afectando la imagen a uno y no es porque uno sea un mal trabajador, sino que No, si está pidiendo lo justo. es que no tienen ni están obligados a decirte nada. Simplemente no te dan la plaza. ¿O no, estimado? Sí, licenciado. ¿Y cómo vas a saber que te pusieron en mal? Si ellos no dicen eso, ellos todavía dicen, no le vamos
agradecemos su intención de querer trabajar con nosotros, pero ya tenemos un proyecto, le vamos a avisar para el nuevo proyecto. Bueno, eso te dicen. Y vos como jovencito tenés que aceptar, ¿verdad? ¿Cómo vas a demandar algo si no tenés pruebas? Eso no se puede. Además, pueden alegar muchas cosas, aunque supieran. Te van a decir que hay inobservancia, ineficiencia que tuviste durante ese tiempo. Todo eso te lo pueden poner ahí. Pero no llegas hasta ahí, no vas a llegar hasta ahí. Simplemente te van a decir, no, hay posibilidad de que trabaje usted acá. Sí, ¿y cómo? ¿Está bien contestada? No te van a dar explicaciones. Sí, licenciado. ¿Cómo te van a dar explicaciones? Si es que ni tan siquiera dicen el nombre. Ellos preguntan a unas 3 empresas, más de alguna que... Bueno, vamos a ver, capítulo 7 del término de la terminación del contrato. Sección primera. ¿Cuáles causales de terminación de resoluciones para ninguna de las partes y sin intervención judicial? Fíjense que aquí se nota una palabra, sin y con, sin y con. Vale. Artículo 48, el patrono de trabajo terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes y sin necesidad de intervención judicial por las causas siguientes. 1, por el cumplimiento del plazo, así te termina el contrato. 2, por la muerte del trabajador. 3, por la terminación del negocio como consecuencia directa y necesaria de la muerte del patrono. O sea, aquí los dos sujetos, cualquiera que muera, patrono o trabajador, ahí termina el contrato. Hay una cuestión, depende de si es un contrato de sociedades o es un contrato de personas naturales. Por ejemplo, un ingeniero que tenga su secretaria y sus 2 colaboradores, para personas naturales es bien complicado porque la gente dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque no es lo mismo trabajar en una sociedad que te lleva bien en orden todo que con una persona natural. Bueno. Cuarto, por la incapacidad legal, física o mental de cualquiera de las partes que haga imposible el cumplimiento del contrato o la continuación de la empresa estableciendo en su caso. Quinto, son causales, ¿verdad? Por la disolución, liquidación de la sociedad, asociación, institución titular de la empresa, establecimiento, cuando se hubiere producido por la finalización del negocio o de objetos que fueron creados o por ser ambos de imposible realización. Hay cosas aquí, empresas que ya no pueden continuar en ciertos rubros. Entonces, por eso es que termina liquidándose. Sexto, por fuerza mayor o caso fortuito, cuando sus consecuencias no sean imputables al patrono, o sea, no tengan la culpa al patrono, como la pandemia, ¿va? Y siempre que produzcan necesariamente la terminación o toda parte del negocio. La pandemia, aquí se aplica la pandemia fue algo que quebró empresas, ¿no? Pequeña empresa principalmente, no pudieron soportar, pues. Y lo que deja es deudas. Y no hubieron decretos favorables en ese momento. 7. Por la terminación total o parcial de las actividades de la empresa decidida por el síndico, acordada por la Junta de Acreedores en los casos de quiebra o concurso fortuitos. Dice por ahí que los sindicatos quiebran a las empresas por la presión que les hacen. Creo que a la pequeña empresa, posiblemente empresas muy débiles, pero a empresas grandes es bien difícil. Como la Yusela, la Ilasal, no les hacen ni cosquilla a esas grandes empresas, a los sindicatos. Octavo, por la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador la pena de prisión. Por sentencia ejecutoriada que imponga al patrono, al trabajador y al patrono, ¿va? La misma pena cuando su ausencia produzca necesaria e inevitablemente la terminación del contrato.
Imagínate a un trabajador en estos días, lo agarren y lo remitan por una cuestión de la situación del régimen de excepción. Ahí se termina su contrato. ¿Por qué? Porque va a estar bastante tiempo en la cárcel. Y si sale libre, pues no hay duda que siempre queda la duda, ¿va? Si sí o no. Y lo que hacen los patronos es darle indemnización. Aunque aquello hubiera sido mentira, aunque sea inocente. Aunque sea inocente, se da esa situación. ¿Por qué no? ¿Ya? Pone en duda cualquier situación, alguien que ha estado ahí, si ya estuvo ahí, ya viene con malas mañas, y, pues, así es la forma de cómo se pronuncia un salvadoreño, pues, empresario. Entonces tiene temor y por esa situación, aunque aquella persona haya sido una persona dentro de su trabajo, pero hay casos concretos. Yo conocí un caso de alguien que prestó su celular a la novia le habló a alguien y esa persona era una persona extorsionista. Al muchacho fueron a traer y lo tuvieron bastante tiempo preso y tenía un buen trabajo en una panadería, fuerte la panadería. Y luego él, gracias a Dios, salió libre, pero ya no trabaja en la panadería esta y hoy tuvo que conseguir otro trabajo en otro lugar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice nuestro compañero. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bien difícil. ¿Verdad? Sección segunda, causales de terminación sin responsabilidad para ninguna de las partes que requieren intervención judicial. ¿Tienen alguna intervención ustedes? ¿Está interesante? ¿Alguien quiere dar un testimonio de algo que le sucedió? Hola, compañeros. Fíjense que en su calidad de jóvenes, tienen que aportar alguna situación a este compendio de derecho laboral para poder que nosotros podamos aprender de ese testimonio, si han pasado por estas situaciones. O puedo pasar a la siguiente temática, causal de determinación. Quedamos claros ahí, por ejemplo, se ha explicado bien. ¿Tienen alguna duda? Machado Cárcamo. Paso a la siguiente. Sí, Está claro, ¿verdad? de momento diría que sí. Vale. Voy a pasar al artículo 49, compañeros. El artículo 49 se lee así. También terminará el contrato sin, y fíjense otra vez, sin responsabilidad para ninguna de las partes, con intervención judicial para las siguientes causas. Pero dice con intervención judicial. Y la otra que decía sin intervención judicial. Hoy es con. Tienen que ver aquí como dice, y como tienen que ver algún procedimiento en judicial, sí. Uno, primero por el cierre definitivo total o parcial de la empresa o establecimiento o la reducción definitiva de las labores, motivadas por inconstabilidad de los negocios y autorizadas por la sentencia del juez de trabajo competente. La inconstabilidad, tema de la pandemia, miren, deberá haber durado 3 meses por lo menos o un periodo mayor que el juez estime razonadamente, atendiendo la naturaleza o importancia del negocio. La pandemia no duró 3 meses, todavía ahí la tenemos. Además, tratándose del cierre parcial o de la reducción definitiva expresada, la situación económica dicha ha de ser de tal gravedad que pueda conducir a la total inconstabilidad del negocio. Vaya, ¿qué empresas, digamos, en cierta manera, qué empresas quebraron en El Salvador?
Se vinieron abajo varias que estaban creciendo bajo el proyecto CONAMIPE. Entonces, en ese sentido, con claridad, no es un cierre definitivo, es una obligación del cierre a hacerlo definitivo. Porque decir que es incosteable, así de la noche a la mañana, ¿cómo quedo con mis 20 empleados? No puedo, pero cuando ven la pandemia, ven que te entierran, que ya no salís, que no puedes entrar al centro, que por apuro motivo ya no puedes vender y tu empresa está en el centro. Con un día que no vendas, se viene abajo todos los resultados que esperas de un negocio. ¿Por qué? Porque primero pagas el arrendamiento, los impuestos, la luz, el agua, los empleados, a tus acreedores. Es que es un abanico de deudas. Entonces, ahí, ese abanico de deudas, como no le das cumplimiento, entonces vienen los problemas, pues. Y al hacer una tesis sobre esto, estas son tesis que podemos llamar como las repercusiones de la pandemia en el aspecto laboral. Y estas fueron, ¿verdad? Segundo, por la clausura del negocio motivada a agotamiento de la materia que se explota en la industria extractiva y autorizada en aquella por la sentencia juez de trabajo competente. Bueno, esto en 1972, cuando se dio este código, tocaron un tema de la cuestión extractiva. Para el caso de las empresas como Yusela, Yusa, la Yusela en Apopa, la Yusa allá por la entrada al lago de Ilopango, ¿verdad? Frente a aduanas, ahí está la Yusa. Las Industrias Unidas, Sociedad Anónima. Sucede que estas empresas eran las fuertes en una época. Lo que es la cuestión de las telas. Y bueno, estas empresas son de inversión japonesa. Y admirar estas empresas es un panorama, porque aguantaron la guerra y no se fueron de El Salvador. Y ahí están luchando todavía, ¿verdad? Aún venden productos, venden telas. Y son empresas que merecen estas empresas merecen un premio por la Asamblea Legislativa, pues. Porque tienen muchos años de estar aquí dando trabajo a los salvadoreños. Yo creo que merecen quizás mejor premio que la señora que se fue para el Monte Everest, ¿pa? Eso, a ellos sí les podemos llamar héroes, ¿pa?, de este país. Meritísimas o meritísimo al dueño de estas empresas, ¿no? Pero no alguien que vaya a un cerro, ¿va?, y se suba. ¿Cuántos salvadoreños lo quisieran hacer por un premio así? Pero estas empresas sí se han mantenido. Yo considero que las han olvidado, pero estas empresas han sido fuertes en nuestro país. Y se merecen todo el reconocimiento que pueda haber, porque ustedes saben, esta Incinca aloja no sé cuánta la cantidad de empleados que tiene y no se han declarado quiebra, ni clausuraron sus negocios, ni tan siquiera la ayuda. Pero ahí estuvieron en la industria de las telas. Bueno, causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Sección tercera. Les voy a comentar. Hay 20 formas de cómo despedir a un empleado.
A esta se le llamamos despido de derecho. ¿Por qué de derecho? Porque aquí están en el código. Ay, ¿y las otras? Son de hecho. ¿Cuáles? Las que no están en el código. Si tú te inventas el despido y no es de estas 20 formas, entonces estás actuando déspotamente. Estás despidiendo a una persona porque no te cae bien. Te estás inventando el despido. Veamos lo primero. Artículo 50. El patrono podrá haber terminado el contrato de trabajo sin incurrir en responsabilidad por las siguientes causas. Una de estas te pueden poner para despedirte. No te vayas a inventar otra, porque si te inventas una, puedes caer en un gran error jurídico allá en el tribunal. No te las inventes. Hazlo de la manera más exacta y si es verdad. Si es mentira, no lo hagas. Primero, por haber engañado al trabajador al patrono a celebrar el contrato presentándoles recomendaciones o certificados falsos sobre la su actitud. Esta causa dejará de tener efectos después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. Este primer ordinal, al analizarlo, yo creo que engañar no tiene perdón. Pero sin embargo aquí le dejan al patrono la opción de que si lo quiere, lo deja. Si no, lo quita. Ajá. Porque si le entregas un título falso, bueno, de ahí me estás dando cuenta que eso no es correcto. Ajá. Cuando a mí me buscan y dicen, mira, y tú tienes maestría, tú tienes posgrado. Tengo posgrado, pero no tengo maestría. Pero los posgrados los tengo y te lo puedo demostrar. Pero ¿qué tal yo monto un título y se lo enseño? Eso no es correcto. Yo, por ejemplo, decía a alguien, mira, hay una recomendación, no vayas a utilizar un título falso, que necesito la documentación correcta. Porque después todas esas cosas se saben después. Te vas a meter en problemas. Y hay gente que acostumbraba a hacer eso. Hoy ya no, porque en línea está todo está en línea. Hoy ya no pueden hacer eso. Porque vaya, por ejemplo, si yo quiero averiguar si alguien es bachiller, solo me remito al Ministerio de Trabajo, voy allá donde se autorizan los títulos, busco el nombre y no me aparece ese nombre. Y busco la institución de donde salió, ¿va? Voy al lugar, pregunto allá en el lugar donde estudió, no, y bajo eso no están registrados, este nombre no está registrado ahí. Y como sabe, me va a decir, si mi título es verdadero, él no lo va a sacar. Mira, estos son las pruebas. Ministerio de Educación, mira, institución donde tú saliste. ¿Qué dices que saliste? Tú no eres bachiller. Entonces ahí, que es un buen empleado. Y como que la legislación te tira y encoge, te permite que le dieras 30 días. Vaya, 2, por negligencia reiterada del trabajador. La negligencia es en los jóvenes y en los adultos. Meramente los que ya van a jubilar, ¿no? A esos no los puedes. Pero si los errores son graves, entonces sí. Porque ya con el tiempo ya se supone que saben lo que hacen. En el joven, por negligencia, pues pienso que si se equivoca en el tiempo que lo estoy preparando en la prueba, en los 30 días, y se equivoca muchas veces, pues mejor no. Y si se equivoca ya trabajando, después de que ha pasado el periodo de prueba, tengo que despedirlo porque hay mucha equivocación y me causa graves daños. Y mejor lo despido porque me está costando mucho este trabajador por los errores que comete. Es bien interesante el derecho laboral. Y es que si llevas las riendas de tu empresa, tú vas a saber el equipo de trabajo que tú tienes. Tercero, por la pérdida de confianza. Este artículo tiene una relación con el artículo, fíjense, es el tercero. Nótese
3 y 3. El tercero tiene relación con el artículo 3 del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque solo a ellos se les aplica. ¿A quiénes? A esos 4 empleados de confianza del patrono. ¿Quiénes son? El director, el gerente, el administrador y el caporal. Esos 4. A ellos va esta forma de despido. Ah, pero hay un empleado. No, los empleados no son de confianza. Los que son de confianza son estos 4 que aparecen en el artículo 3 de este mismo código. ¿Por qué? ¿Y qué hicieron? Ah, pues el administrador tomó dinero y lo repuso después. Eso ya no da confianza. No da confianza ya, porque si él la tiene a su cargo esto y no me entrega cuentas exactas y después está moviendo las cuentas, no es de confianza. Lo puedo despedir por eso, por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador cuando éste desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual importancia sin responsabilidad. El juez respectivo apreciará prudencialmente los hechos que el patrono estableciere para justificar la pérdida de la confianza. Cuarto, ¿alguna pregunta sobre esto? Háganme una pregunta. Que si va a juicio, sí, todo va a juicio, todo va, porque el empleado va a ir a la Procuraduría a buscar quien lo defienda, pues. Porque si es injusto, que es como dice aquí, como que esto fuera un menú de un restaurante. No es así. Va a un juicio, sí. La gente busca ir a la Procuraduría, pues, para que le pongan un abogado. Depende del tiempo también que tiene la persona. Tiene mucho que perder. Y tiene que buscar la Procuraduría porque no tiene dinero para buscar un abogado. De esas donde dice abogado notario, oficina jurídica. No, no, no. No tiene, no le alcanza. Además, no va a ir a que otra persona le preste dinero para el abogado, pues. Y eso sucede. O lo agarra de la tarjeta de crédito, imagínense, para pagarle al abogado, endeudarse más. Hombre, tenga paciencia, busque la Procuraduría. Cuarto, por revelar al trabajador secretos de la empresa aprovechándose de ellos o por divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan causar perjuicios al patrono. Firman un documento, por ejemplo, Pollo Campero, Mr. Donus, el Chori, de que no deben de hablar de las fórmulas, ¿va? O sea que no se debe transmitir nada de los proyectos, de todo lo que hay ahí, porque entonces perdes el trabajo. Quinto, por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la empresa, establecimiento o fuera de esto, cuando encontraren el desempeño en sus labores. Alguien que tenga pornografía en su computadora, pues va para afuera, ya no va a trabajar. Y es que a muchos les han visto en el historial, pues es eso, y entonces se van, tienen que irse. Y la prueba es el historial, hacen captura de eso, y esta es la prueba, mira, te tienes que ir. Es un acto de inmoralidad, de ociosidad en el momento en que son horas de subordinación, horas de trabajo. Sexto, por cometer al trabajador en cualquier circunstancia actos de respeto contra el patrono o de algún jefe de la empresa o del establecimiento, especialmente en lugar de trabajo o fuera de él durante el desempeño de labores, todo sin que hubiera procedido provocación inmediata por parte del jefe o el patrón. Indudablemente que aunque conozca yo al patrono, yo lo debo respetar. Tratarlo como es, aunque me ha llevado él ahí al empleo. Pero si no le guardo respeto, pues me meto en problemas. De hecho, yo debo respetar a mi empleado, ¿ya? Como patrono, y mi empleado me debe respetar a mí. Entonces, igual,
En el caso, por ejemplo, nosotros aquí nos respetamos. Yo los tengo que respetar y estoy obligado a respetarlos a ustedes en este momento de subordinación, que termina a las 9:50. Entonces los tengo que respetar. Y es mi obligación respetarlos, pues. Es una regla, pues, respetar a las personas. 7. Por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra del cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano del patrono, cuando el trabajador conociera el vínculo familiar y siempre que no haya procedido provocación inmediata de parte de dicha persona. Siempre dice provocación, subrayen eso. Lo dice en el 6º y en el 7º. Quieren modificar este código por muchas razones, ¿verdad? Nadie va a hacer eso. En los empleos la mayoría de personas respetan a los demás porque saben que se están jugando sus ingresos, pues. Bien difícil. 8. Por cometer el trabajador actos que perturben gravemente el orden en la empresa o establecimiento, atendiendo el normal desarrollo de las labores. Como que, bueno, llevar algo que distraiga a todos los empleados, eso es prohibido. Te pueden despedir. Muchas cosas. Hay personas que realizan cuestiones que perturban. Llevar un televisor para ver el mundial, te pueden despedir por esa actitud. O que pongas una computadora y estás viendo el mundial, va, con los demás compañeros. Si el patrono desea, te despide. Si es hora pausa, no es problema. ¿Qué es la hora pausa? Si prefieres ver un partido de fútbol y no comer, es tu problema. Pero ya con la hora de subordinación ya no tienes por qué estar viendo televisión. 9. Por ocasionar al trabajador maliciosamente por negligencia grave, perjuicios en los materiales de los edificios, maquinarias, materias primas, obras, instalaciones y demás objetos relacionados con el trabajo o por lesionar con dolo, o sea, la mala intención, negligencia, sin saberlo, grave, cualquiera otra propiedad que a los intereses económicos del patrón. O sea, si te dan algo, tienes que cuidarlo, porque son los instrumentos de trabajo que te da el patrono. No los vayas a arruinar, porque tienen que ser por caso fortuito o por fuerza mayor que se dañen, no porque tú los quieras arruinar. ¿Me puedes decir? ¿Y si son de mala calidad, Lick? Si son de mala calidad, correcto. Me puedes decir, sí, ahí sí. Pero que se deterioren, pues. Pero no los destruyas, porque entonces alguien te ve y te ponen mal, te pueden despedir. 10. Por poner al trabajador en grave peligro, malicia, negligencia grave la seguridad de las personas mencionadas en las cosas 6 y 7 de este artículo o la de sus compañeros de trabajo. Dijeron que con la pandemia había que tener cuidado porque la seguridad empieza con la salud. Si no respetas eso, si no te pones mascarilla, no te pones las indicaciones y no te lavabas las manos y te ponías gel que la empresa te estaba dando y decías esos y te decían varias veces, solo son 2 veces que te tienen que decir, o sea, es 2 amonestaciones, ya a la tercera hasta ahí llegaste. En los memorándum sucede eso. En los memorándum sucede. Dime, Joel Antonio. Sí, tienen la palabra, compañero. Joel. Con esto de esas medidas que se tomaron, verdad que esas no, porque decretos fueron establecidas, porque se hizo bastante, en otros países sí hubo huelga y todo, pero aquí no. Es que depende de la persona, depende la mala intención
no existe en el trabajador, porque si una persona no se lava las manos de cuestión, pero estás obligado a hacerlo en ese momento. ¿Qué aplican este artículo? Porque la seguridad de las personas, imagínate alguien que sepa que tiene esta enfermedad de la varicela, ¿no? Lo que dicen, tiene su nombre ahorita, asiática, mesoasiática, esta enfermedad, pero tú llegas al trabajo y ya lo sabes que la tenés. Entonces tú eres el malintencionado, porque ahí nadie sabe. Estás poniendo en peligro a los demás, pues, los vas a contagiar. No te están aplicando el decreto, te están aplicando el código de trabajo también. Ah, sí, sí, entiendo. Sí. ¿Verdad? O sea, en el código ya estaba, pues eso. ¿Verdad? Entonces es la forma como te pueden despedir, porque no obedeciste. Y más abajo hay un artículo por desobediencia. Por desobediencia. 11. Por poner trabajo grave en peligro, por malicia, negligencia grave la seguridad de los edificios, maquinarias, primas, otras instalaciones, demás objetos relacionados con el trabajo. Fíjense que hay rótulos donde dice no pasar y todo eso. Hay rótulos en la empresa que son advertencias. Pero sin embargo, la gente va y comete esos grandes errores de incumplir y respeta zonas donde no debes de parquear, áreas donde no debes de estar. Fumas, por ejemplo, en áreas donde si tú fumas, por ejemplo, en gasolineras, puede estallar ahí las pipas. Todo eso es prohibido. Hablar por su celular, tú lo haces. Podría provocar una explosión, pues. Y tienen razón, pues. Tú viste las áreas que tenemos allá en la U. Hay áreas donde no puedes usar el celular, ¿sí o no? Hay áreas donde no puedes, donde dice peligro. Y están en el edificio B, en la parte de arriba. No puedes fumar ahí. Y si un profesor lo hace, peor. Pues esto es prohibido, pues. 13. Por no presentarse el trabajador sin caso de utilidad de exceptuar sus labores en la fecha convenida para iniciar. Perdón. 12. Por faltar el trabajo a sus labores sin el permiso del patrono sin causa justificada durante 2 días laborales. Subrayen eso. Completos o consecutivos durante 3 días laborales o consecutivos en un mismo mes calendario. Entendiéndose por tales que este último caso no solo días completos, sino aún los medios días, o sea, los sábados. ¿Va? Pero en este caso es bien delicado. Si por apuro motivo no avisaste y te llevaron para el Seguro Social, con la certificación del Seguro Social, avisas que estás ingresado, no hay problema, es justificado. Pero no avisar es un problema. Se llama abandono de labores, porque te está despidiendo según la causal 12, abandono de labores. Si inmediatamente me imagino que la familia habla por teléfono a la empresa, mire, fíjense que mi hermano lo ingresaron porque le dio una apendicitis y lo operaron. Porque él en ese momento no puede hablar, pues está todo mal, pues, y eso cualquiera nos puede agarrar por una apendicitis. 14. 13. Por no presentarse el trabajador sin causa justa a desempeñar las labores en la fecha convenida para iniciarlas y no presentarse o reanudarlas sin justa causa dentro de los 3 días que se refiere al artículo 45. Recuérdense que si no se presentan a trabajar, entonces hay problemas, pues, porque hay una suspensión del contrato finalizada al desaparecer la causa que motivó en su caso el cumplirse el tiempo máximo de duración para que aquella
Fije el artículo anterior, dentro de los 3 días laborales siguientes, los trabajadores estarán obligados a presentar y a reanudar sus labores, sin embargo, tratando de las causales 1, 2, 5 y 7, en su caso las 9 y la 10, artículos de los ordinales 2, 3, 4 y 6 del artículo 37. Esos 3 días serán los siguientes, aquel en que por cualquier medio formal el patrono dé aviso a los trabajadores, la empresa de la reanudación. Dicho aviso deberá darse inmediato después de haberse desaparecido la causa que dio la suspensión. El trabajador o trabajadores que, haciéndose presentados a tiempo de reanudar su servicio, no lo pudieran hacer por causa imputable. El patrón tendrán el derecho que para ello surge de la obligación segunda determinada por artículo 29. Ahí relacionamos el artículo 29 y eso nos va a dar una respuesta. O sea, imagínate que hubiera momentos en que algunas empresas no trabajaron, pero ya cuando les llamaban, hay empleados que no iban. Y si no fueron después de 3 días, la ley aquí es bien clara, quedan despedidos por abandono. ¿Verdad? Artículo 14. Cuando no obstante presentar el trabajador a reanudar sus labores dentro de los 3 días siguientes, no obstante, ¿bien?, en el que fue puesto en libertad, este es otro caso. Después de haber cumplido pena de arresto, la falta cometida hubiera sido contra la persona, o bien del patrono o sus cónyuges, ascendiente o descendiente o hermano, en contra de la persona o propiedad de algún jefe de la empresa o establecimiento o de algún compañero de trabajo. Entonces te está diciendo que siempre lo van a despedir. Eso da a entender aquí. Entonces dice, para evitar que la armonía no se pierda, mejor la gente renuncia y le dan todo. 15. Cuando no obstante presentar al trabajador a reanudar su labor dentro de los 3 días siguientes, en aquel en que fue puesto en libertad después de haber estado en detención provisional, el delito por el que se le procesa hubiera sido contra la persona del patrón o de su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos, o en la persona de algún jefe de la empresa o establecimiento, compañero de trabajo, en todo caso, cuando se trate de delitos contra la propiedad, contra la hacienda pública o de falsedad, pues también. Algunas son faltas, fíjense, pero otras sí te piden, como decir, la roja directa, ¿va? Por ejemplo, las faltas por desobedecer que se encuentran en el artículo 16, bueno, te dicen, no vengas tarde. Vaya, fírmame aquí. Muy tarde venís siempre, vaya. Primera amonestación. Segunda vez, bueno, te envío un memorando, hoy fírmame aquí por la segunda vez. Ya la tercera te despiden. ¿Por qué? Porque no venís temprano al trabajo, venís 1 hora después. Entonces dice, por desobedecer el trabajador, el patrón a su representante en forma manifiesta, sin motivo justo y siempre que se trate de asuntos relacionados con el desempeño de sus labores. ¿Será que llegar tarde es parte de que no entras a la hora de subordinación? Pues claro que sí. ¿Será que cuando te dicen, me tenés que enviar esta documentación y no me haces caso, te despiden? 17. Por contravenir el trabajador en forma manifiesta, reiterada, inmediata, preventiva o los procedimientos para evitar riesgos profesionales. También te despiden. Hablando de riesgos profesionales, pues tal vez es la actitud de la prevención, ¿va? Pero tú no obedeces. Y es que contravenir es ir contra la petición, pues. Eso es lo que entender el concepto, ¿no? Contravenir. O sea, en el trabajo no tienes por qué contravenir. 18. Por ingerir el trabajador bebidas embriagantes, hacer uso de narcóticos, droga, enervantes en lugar de trabajo, por presentarse sus labores a desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo influencia de un narcótico o droga enervante. ¿Cuánto tiempo dura, por ejemplo, la cerveza? ¿Qué tal? Tú tomaste cerveza, llegaste hasta las 3 de la mañana y entras a trabajar a las 8. La pregunta es, ¿se te pasó? ¿Qué pasó? Llegaste prácticamente tomado al trabajo. Porque estamos hablando de que te fuiste a acostar a las 3 de la mañana y a las 8 ya entras a trabajar. Ah, no, con un chicle se me quita, una menta, ¿verdad? Me tomo un Alka-Seltzer, como canela. Ajá, qué bonito, va.
Pero eso siempre se va a sentir. El mal humor siempre se siente. Entonces dice, tú andas tomado, ¿verdad? Porque de las 3 de la mañana a las 8 no te ha pasado el efecto. Son 24 horas por lo menos. Te pueden despedir. Y si ha habido droga es peor. Pero esta no se puede probar. La cuestión es que cuando hicieron este código, la pregunta que hacen ¿quién? O que te señalen o digan anda tomado o te pongan el dedo, todo. ¿Quién te va a probar en ese momento? Tienen que tener un aparato para presentar la prueba. Eso es lo que aprovechan los abogados defensores. ¿Va? ¿Ah? ¿Cómo le van a probar? No es cierto. ¿Va? Y si no es cierto, no he consumido nada. Bastante dicen, se sale de ahí y dice, sí es cierto, entonces aceptas. Pero si tú dices, no, y no, ¿cómo te van a probar? Este 18 es conflictivo este artículo, porque caso de la droga sí, caso de droga sí, cocaína, todo eso se puede probar porque te hace un examen toxicológico. Pero el caso de la cerveza, en la otra sí se puede probar. 19. Prohibir el trabajo alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 32 siempre que por algún motivo se le haya amonestado entre los 6 meses anteriores por medio de la Dirección General de Inspección y de Trabajo. Aquí está haciendo la formalidad. Si te han amonestado 2 veces y estás en la tercera, sí, ya sabe el Ministerio de Trabajo en esa Dirección General de Inspección y te pueden despedir, porque ahí está ya tu expediente. 20. Por incumplir, violar el trabajador gravemente cualquiera de las obligaciones y provisiones emanadas de alguna de las fuentes que se refiere al artículo 24. Ese artículo 24 te habla de los contenidos que hay en el mismo código. ¿Va? Ya lo leí, ¿verdad? Como son el reglamento de trabajo, el reglamento interno, los consignados en contratos y convenciones colectivas de trabajo, ¿verdad? Los que sugieren el arreglo directo del venimiento ante la Directora General de Trabajo y los conflictos colectivos de carácter económico y los que resulten del laudo arbitral. Esos son los que se refiere a este artículo. Vamos a ver, voy a preguntar si esto ya lo sabían. Ardenson Alexis García. García Hernández. Sí, buenos días, licenciado. ¿Qué fue lo interesante de todo lo que te he explicado de las 20 formas que hay para despedir a una persona? No te puedes inventar otras, solo esas formas son. ¿Qué deja en ti la experticia de esta clase? Pues la verdad es que es bastante interesante, ¿verdad? Porque, pues sí, la mayoría de trabajadores no conocen siquiera, digamos, la mitad de lo que menciona el Código de Trabajo en este artículo, ¿verdad? Entonces, es de vital importancia, pues, conocer sobre el tema. ¿Verdad que te expliqué cada uno? Sí, correcto. O sea, no solo los leí, se los estoy explicando, pero que quede para la vida de ustedes el tratar de no cometer estos errores. Y que prácticamente cuando tengan un empleado, darle una charla sobre estos 20 artículos. Andrea Noemí, Elena Cibrián, ¿qué opina de lo que hemos estudiado? ¿Por qué mando a decirles, miren, cuando ustedes sean los ingenieros, jefes de un departamento, agarren el código, eduquen a la gente, no dejen que vaya a caer en el vacío? Y le enseñan estos 20 ordinales. Hola, compañera. Elena Cibrián. Convoqué a Elena Cibrián a una pregunta. Vamos a ver si está otro compañero. Aquí queda en la grabación, ¿verdad? Porque estas cuestiones son bien interesantes, compañeras.
Giovanni Isaías Rodas. Rodas Velázquez. Buenas, licenciado. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció? ¿Harías lo que te digo? ¿Convocarías tú a tu personal y les plantearías las 20 formas de despido para evitar caer en estos errores? Sí, porque también los propios jefes que puedan llegar a tener ellos puedan usar pueden no utilizar alguno de todas estas 20 Formas de despido, sí. formas de despido, y ahí el problema sería para mí, no para ellos. Fíjate que la más fácil es por desobediencia, fíjate. Yo vi que esa es una de las formas como despiden a alguien. Si desobedece en 3 veces, ahí se va para afuera. Pues. La tercera es la vencida, como dicen. ¿Va? Vaya, me agrada que hayan aprendido esto, que si quieren despedir a alguien, hoy ya saben cómo se despide a la gente. Pero eso no es gracia decirlo, ¿me entiendes? Evitemos despedir a las personas, eduquemos a los empleados que vamos a tener. Alguien me dijo una vez, ¿usted da legislación? En una privada, sí. Es que yo soy jefa y quiero aprender la forma como despedir a las personas, me decía. Disculpe, le dije, no ha escrito la materia, mejor hágalo en otro grupo. Mi materia no es para eso, le dije. Mi materia no es para eso. Cuando la vi por la ventana, tenía abajo, se iba subiendo a un carro Prado, de esos grandes carros. Y se molestó quizás, pero yo no es para eso que se educa. Se educa para una cuestión de prevención, de protección, no para destruir personas. Destruyes una persona, destruyes una familia. Esa es la situación. Artículo 51. El patrón no podrá terminar el contrato por negligencia o ineficiencia del trabajador cuando éstas se deban a motivos de enfermedad o traslados del mismo a un puesto de mayor responsabilidad. En este segundo caso, deberá reinstalarse el trabajador en su puesto anterior, salvo que hubiera transcurrido 3 meses, subrayen 3 meses, desde la fecha del ascenso. Dentro de este plazo, el trabajador que se considere ineficiente en su nuevo cargo podrá pedir que se le reinstale en el puesto que ocupaba antes y el patrono deberá acceder a lo solicitado. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque en ese cargo no voy a poder, pues entonces tú te consideras, te permite la ley que te evalúes tú solito. Aunque te paguen más, pero si vas a poner en peligro tu cargo, mejor. Muchas gracias, ¿verdad? Artículo 52. El trabajador deberá pagar al patrono el importe de los daños y perjuicios que cause por todo incumplimiento del contrato de trabajo. Entonces, el perjuicio que le cause por todo incumplimiento del contrato de trabajo. Dicho importe será estimado prudencialmente por el juez de trabajo. Dicho importe será estimado prudencialmente por el juez de trabajo competente, quien atendida las circunstancias fijará la forma en que el trabajador deberá enterarlo. O sea, aquí es parejo, no solo es para el trabajador. ¿Alguna pregunta? Para ir despacio, vamos al 53 ahorita. ¿Hay alguna pregunta? Mendoza, Villalta, Franklin Sidney, Isaías Rodas, uno de ustedes, dígame. ¿Alguna
cuestión o está con claro? Todo está claro. Compañeros, ¿están ahí? Por mi parte está claro, ingeniero. Licenciado. No, gracias por el honor de ser ingeniero. ¿Qué más? ¿Qué más sí, me pueden decir si está claro todo? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna cuestión que no sabían o que hoy ya aprendieron? Sánchez Ortega, Dubón, señorita Palacios, Carla Verónica. Miren, están aprendiendo mucho. Realmente los trabajos, yo ya les vi la nota, hay buenos trabajos. Pero hay unas cuestiones que sí, dentro de los trabajos, pues, se me salen de la ruta, pero en sí van a aprender mucho. Veamos la sección cuarta, causal de determinación, responsabilidad para el patrón. ¿Qué es este artículo 53? Es un artículo donde yo prefiero pedir la indemnización y puedo moverme hasta la relación del retiro voluntario, si tengo los 2 años concretos para pedirla, porque eso es la regla, tener 2 años para pedir, y eso se une al retiro voluntario mejor, porque si por este artículo yo voy a tener problemas más adelante, y yo voy a decir, miren, mejor si tienen un problema conmigo, mejor díganmelo. Yo renuncio, páguenme, ¿verdad? O me voy a un juicio contra usted porque usted no me quiere cumplir. Pero si empezamos con lo primero, que está aquí, es porque ya no cae bien uno, porque usted me quiere, porque a mí me sucedió una vez una reducción de, ganaba 1,000 colones, ganaba y me pusieron 600. No, es que ya no podemos pagar eso. Ah, no, le dije, pero ustedes me llevan como 24,000 colones y yo me voy. ¿Me lo van a pagar? Yo tengo derecho a ese dinero. Entonces venía, dice, cuando sin mediar justa causa el patrono reduzca el salario, cosa que no se puede hacer en la legislación laboral, ¿no? Al trabajador o realice cualquier acto que produzca ese mismo efecto o lo traslade de un puesto de menor categoría a lo destine al desempeño de un trabajo de naturaleza distinta. De hace rato venimos hablando de esto. La del convenido en el contrato, esta causa deberá tener efecto después de 30 días de ocurrida la reducción, el traslado o la destinación dicha. Tocan 2 puntos más. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una es reducción y la otra es lugar de trabajo. En el mismo ordinal pusieron todo. Vayamos por la reducción. Fíjense que en la reducción, no es bien claro, pues. No voy a cobrar ese cheque, no voy a hacer ese retiro, no lo voy a ocupar mientras no me arreglen la situación, sino pues, si lo hago, supuestamente me doy por comprendido y estoy aceptando, pues. Esto no puede ser. 2, ¿verdad? No voy a ocupar esos 30 días, no voy a retirarlos, tengo que ver en inspección al Ministerio de Trabajo lo que está pasando. De lo contrario, pues quiero que ver qué arroja la inspección. Y de lo contrario, yo no seguiré en esa empresa porque no me quieren pagar lo que yo he pactado en el contrato. Eso ya es un conflicto. Y si es en la parte de que hayan contratos colectivos, pues ya es un problema más serio, porque ya se toma en el contrato, pero en el individual me tengo que defender yo solo. Y lo más que queda irme a la
investigación a través del Código de Trabajo, el procedimiento, la Procuraduría. El Ministerio de Trabajo no me va a poner ningún abogado, la Procu sí, pero el ministerio necesita un acta, pues, que se levante para yo ocuparla. 2. Por engañar al patrón al trabajar el tiempo de celebrarse el contrato acerca de las condiciones que se deberían realizar las labores. Esta causa también dejará de tener efecto después de 30 días, labores laboradas por el trabajador en la empresa o establecimiento, contados a partir de aquella en que se inició la prestación de servicio. Fíjense las condiciones. Eso se debe pactar. Y solo me deja 30 días. Entonces, no hay duda que es otra causal que me evita seguir en esa empresa. Y de las condiciones podemos hablar de muchas cosas, pues. Y en mi prestación de servicio no estaba contado esto, de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, a mí en un lugar me decían, no hay transporte. Pues sí, pero yo no me voy a ir a meter a ese cantón a notificar, a citar. Primero, no tengo seguridad. Eso es una condición que no está a favor mío. No tengo seguridad. Necesito que agentes de la PNC me conduzcan al lugar para dar la notificación a través, como es una notificación de la Corte Suprema de Justicia, no me voy a ir a meter. Eso no, si no tengo esas condiciones, no tengo transporte, yo no voy a andar a pie exponiendo mi vida. Entonces no me conviene, pues mejor renuncio. ¿Verdad? Y que me indemnicen porque no cumplieron con lo que es. Igual que las empresas privadas, ¿no? 4. Por malos tratamientos de obra palabra por parte del patrón o jefe de la empresa o establecimiento en contra de los trabajadores, en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, siempre que el patrón o jefe conocieran el vínculo familiar. Bien ilógico, eso no se puede hacer. Pero como ese es el pensamiento del año de 1972, quizás por ejemplo, los actos del patrono que se ponga en peligro la vida o la salud del trabajador. Ahí nos hemos quedado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman? Aquí pongo en peligro la vida de las personas. Entonces, las personas cuando empezó a decir de que ese era el pensamiento que era en 1972. ¿Qué ordinal fue que parece que se me había apagado el micrófono? ¿Qué? ¿El quinto o el sexto? Hola. Hola. ¿Cuál es el que no expliqué? Perdón, se me apagó el micrófono. ¿Cuál es? No recuerdo bien cuál era, licenciado. ¿Alguien que recuerde?
porque si me apagó el micrófono, pues me equivoqué en adelantarme, ¿va? Cuarto, por malos tratamientos, ese ya lo fui explicado, de obra a palabra. Hola, compañeros, pongan atención porque lo estoy explicando. Buenos días, sí, si no estoy mal, ese es el que había terminado de explicar e iba a pasar al 5. Al quinto, ¿va? Sí, Vale. Gracias. bye. Por perjuicio que el patrono cause por malicia directamente, por medio de otra persona, por negligencia grave de su parte, a las herramientas, implementos de trabajo, cualquier otra cosa, con tal de que sean propiedad del trabajador o que siendo de tercera persona, bajo la responsabilidad si los perjuicios fueren causados por negligencia leve o levísima, no podrá el trabajador demandar o determinación cuando el patrono venga a los resarcirlo. Si se responsabiliza el patrono no hay problema, pero si no se responsabiliza, entonces sí hay problema. Un problema que se puede resolver, pues. 6. Por actos del patrono que sus representantes pongan en peligro la vida o la salud del trabajador. En este caso, en el 2020 les decía, fíjense, si me pone en peligro mi vida y yo estoy yendo y no atiende, así como sucedió en Brasil, que no se ponían la mascareta, entonces mejor evito que no me vayan a pasar el COVID en ese momento. ¿Va? Y se obligó a través de decretos que las empresas tenían que obligar a ponerse gel y andar con la mascarilla. Pues. Y todas las medidas que nos hicieron pasar. ¿Va? Igual que las futuras enfermedades que vengan. Pues, son preventivas. 7. Por grave peligro para la vida de la salud del trabajador. Un ejemplo, vaya, si no se vacunan, no vengan. No, pero alguien dice, no, y si yo quiero. Eso fue la polémica. La vacuna es voluntaria, sí. Sí, pero si hay una forma de obligar jurídicamente, tenés que ponértela. 7. Por grave peligro que la vida y la salud del trabajador debidamente a la falta de condiciones higiénicas en lugar de trabajo, es continuación del otro, o en la vivienda, proporcionadas por el patrono, conforme al contrato de trabajo. Y en general, el incumplimiento del patrono en las medidas preventivas o profilácticas prescritas por la ley o por la disposición administrativa de autoridad competente. Que en la autoridad competente, el Ministerio de Salud, compañero. El Ministerio de Salud brinda al Ministerio de Trabajo órdenes para que el Ministerio de Trabajo, a través de sus medios de publicidad, le mande a las empresas esto y esto y esto. ¿Va? Porque ustedes así lo han visto y así es. Todo lo que diga el Ministerio de Salud es lo que debe hacerse. Y en los casos ordinarios 2, 3, 4 del artículo 37, si no se anular el patrón el cumplimiento del contrato dentro del término que el juez de trabajo señale al declarar improcedente la suspensión, que viene del caso aquel del 45, y por incumplir o violar el patrono gravemente cualquiera de las obligaciones provisionales emanadas en algunas de las fuentes del artículo 24, que ya lo leí. ¿Verdad? Y en todos los casos de este artículo, el trabajador tendrá derecho a que se le indemnice como si hubiera sido despedido en la cuantía y la forma que establece el artículo 58 y 59 según el caso, que estos artículos ya los vamos a explicar y a leer. Bueno, estas 9 formas de cómo yo me puedo ir de la empresa para que me indemnicen, tengo que probarlo, ¿va? No solo es porque yo lo vea ahí y como que menú diga, yo quiero este café, ¿va? Con pan. No, no es así. Tengo que probar. Y Jocelyn Carolina Meléndez, ¿qué opina de todo lo que hemos visto? Hay una cuestión, yo no estoy haciendo preguntas, simplemente estoy planteando si con conocimiento se han aprendido para el próximo parcial. Buenos días, licenciado. Sí, todos los aspectos que hemos estado viendo son importantes que los conozcamos, así para poder tener en cuenta qué tipo de acciones no debemos realizar para que no se justifique nuestro despido y también cuáles son los derechos que tenemos. Vaya, le voy a hacer una pregunta. Y si usted trabaja y gana $500 y le reducen a $300, ¿qué haría?
Pues como usted explicaba, lo que debemos de hacer es no retirar el pago que se nos ha hecho de nuestra cuenta y poder buscar las instancias correspondientes que nos resuelvan. Ir a una inspección al Ministerio de Trabajo. Y de no ser así, y si me siguen dando después de que tengo ese documento y no me resuelven y pasa el mes y no lo cobro, me voy al Ministerio de Trabajo. ¿A dónde me iría? ¿A qué buscaría después del Ministerio de Trabajo? ¿A la PGR? ¿Cómo se llama la PGR? PGR, Procuraduría. ¿Qué buscaría la PGR? Que sea Procuraduría General de la República. Sí, ¿para qué lo buscaría? Para que traten de solventar mi inconveniente en la empresa, ya que no se me estaría que me nombren el pago. Que me nombren un representante, ¿va? Exacto. Bueno, gracias, compañera. Gracias. Es bien fácil el código, fíjense. Bien fácil. Sección 5ª. Causal de terminación por mutuo consentimiento por renuncia. Artículo 54. El contrato de trabajo termina por mutuo consentimiento de las partes por renuncia del trabajador, siempre que conste por escrito. La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono. Si la terminación del contrato fuera por mutuo consentimiento, no habrá responsabilidad para las partes. Cuando hay consentimiento, aquí me uno en el artículo 54, si hay una renuncia y tengo 2 años, aquí hay que reflexionar una ley, la ley de retiro voluntario. Me tienen que indemnizar, tengo 2 años en adelante. Entonces, el consentimiento mío va por el asunto de la ley de retiro voluntario. Por eso es que me tienen que leer un poquito lo de la ley de retiro voluntario en el caso de la relación que hay en el artículo 54. ¿Correcto? Vaya. Sección 6ª del despido. 55. El contrato de trabajo termina por despido, de hecho, salvo en los casos que resulten exceptuados por este código. El despido que fuera comunicado al trabajador por persona distinta del patrón o por sus representantes patronales no produce el efecto de dar por terminado el contrato de trabajo, salvo que dicha comunicación fuese por escrito y firmada por el patrono o alguno de dichos representantes. Se presume legalmente que todo despido de hecho, o sea que no está no son los 20 ordinales, es injusta causa. Las causas son las 20 ordinales. Asimismo, se presume la existencia del despido cuando el trabajador no le fuera permitido el ingreso al centro del trabajo dentro del horario correspondiente. Son causas justificadas de despido únicamente las determinadas por la ley. El trabajador que fuere despedido de hecho, porque son 2 clases de despido, el de hecho y el de derecho, sin causa justificada tendrá derecho a que el patrono lo indemnice en la cuantía y en la forma que este código establece. ¿Cuántas clases de despido hay, compañeros? Como dicen en inglés, repito, ante mí, de hecho y de derecho. Elmer Mendoza Villalta, ¿cuántas clases de despido hay? Elmer Mendoza Villalta. Hola, Elmer Mendoza Villalta. ¿Está ahí, compañero? Vamos a ver. Carla Verónica Palacios. ¿Cuántas clases de despido hay? Les acabo de decir. Valle Bernal. Buenos días. 2, son 2. ¿Cuáles son? De hecho y de derecho. Puede que salgan un examen y los agarren ahí los compañeros que tienen el teléfono ahí solo puesto y no contestan. Después me van a decir que no les dije. ¿Verdad? Son de hecho y de derecho, las 2 formas. Las de hecho son las que no están en el código y las de derecho son las 20 formas. Asimismo, se presume existencia del despido cuando el trabajador no le fuera permitido el ingreso al centro de trabajo dentro de un horario correspondiente. ¿Verdad? El despido fuera comunicado, ya lo dijimos, dicha comunicación fue por escrito y firmada por el patrón o alguno de dichos representantes. Son causas justificadas de despido únicamente las determinadas por la ley, que son las del artículo 50, y son 20. De lo contrario, son de hecho. ¿Verdad? Esas son de derecho. ¿verdad?
Las de hecho no existen. El trabajador que fuera despedido de hecho, sin causa justificada, tendrá derecho a que el patrono lo indemnice en la cuantía y en la forma que este código establece. Artículo 56. Al acaecer cualquiera de los hechos contemplados en las secciones primera, tercera y cuarta del artículo 53, cualquiera otro hecho depresivo o vejatorio para el trabajador realizado por el patrón o sus representantes, aquel podrá estimarse despedido y retirarse por consiguiente de su trabajo. En todos estos casos, si el juez estimare vejatorio depresivo el hecho alegado y probado, condenará al patrono a pagar al trabajador una indemnización en la cuantía y forma que establece el artículo 58 y 59 según el caso. Artículo 57. En aquellos casos, estando suspendido el contrato de trabajo, si hallara el trabajador por razón de ley, gozando de prestaciones, como estar de vacaciones, el despido de hecho o despido con juicio previo, no producirá la terminación de dicho contrato, excepto cuando la causa le haya motivado sea anterior a la suspensión, pero aún en este caso los efectos del despido no tendrán lugar sino hasta inmediatamente después de concluida esta última. Y para finalizar, o sea, si les digo, pongan un caso en el artículo 57, me lo ponen en base a este artículo. Capítulo 8. Indemnización por despido de hecho sin causa justificada. Artículo 58. Cuando el trabajador contratado por tiempo indefinido fuere despedido de sus labores sin causa justificada, tendrá derecho que el patrono le indemnice con una cantidad equivalente al salario básico de 30 días por cada año de servicio, proporcionalmente de fracción de año. En ningún caso la indemnización será menor a la equivalente al salario básico de 15 días. Vuelvo a repetir, hay que tener la ley de retiro voluntario, en este caso, si tiene 2 años. ¿Qué sucede si tiene menos de 2 años? Es la cuestión. Ahí se tomará en cuenta una proporción, ¿verdad?, de esos 2 años. Pero si tiene más de 2 años, no, porque ahí entra la ley de retiro voluntario. Para los efectos del cálculo de indemnización a que se refiere el inciso anterior, ningún salario podrá ser superior de las 4 veces el salario mínimo diario legal vigente. Artículo 59. Cuando el contrato sea a plazo, el trabajador fuera despedido sin justa causa antes del vencimiento, por ejemplo, son 8 meses, y lo despiden antes, ese tendrá derecho a que se le indemnice con una cantidad equivalente a un salario básico que hubiera devengado en el tiempo que faltare para que venza el plazo. Imagínense el caso de los Cobos. A los Cobos los indemnizaron. Le faltaban como 3 años y todo ese dinero se lo dieron en la Federación Salvadoreña de Fútbol. Les dieron esa plata. Pero en ningún caso la indemnización podrá extender a que le corresponda si hubiera sido contratado por tiempo indefinido. Pero como este tenía un contrato de 3 años que faltaron, se lo pagaron y ya no hubo problema. La forma de regalar el dinero en la Federación de Fútbol. Cosas que ustedes desconocen, ¿va? Artículo 60. A la terminación de todo contrato, cualquiera que sea la causa que haya motivado, el patrono debe dar al trabajador una constancia que exprese únicamente. Fíjense lo que tienen que poner en esa constancia ustedes: la fecha de iniciación y la terminación de las labores, la clase de trabajo desempeñado, el salario devengado durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo desea, también la constancia debe expresar también eficiencia y comportamiento del trabajador. Ojo con esto, lo preguntó el compañero. B, la causa o causas de terminación del contrato. Compañero, aquí está otra respuesta, mire. Si alguien lo pone mal, pues aquí lleva usted que en su hoja de vida o currículum va a poner que usted era un buen empleado, con esta hojita que le van a extender, si usted lo quiere. He aquí la terminación de la explicación de estos artículos. Para continuar, pues los del martes, pues tengo que darle un complemento, ¿va?
pero, perdón, los del día lunes. El martes es la prueba, ¿va? Ya les enviamos los datos, dónde va a ser y todo. Y pues quiero saber si comprendieron sí, en caso, si me ocurre decir, la mitad van a ser de selección múltiple y la otra mitad va a ser de razonamiento, siempre lleven el código de trabajo, la Constitución y la ley de retiro voluntario. Ya lo vamos a poner ahí en aviso. ¿Aprendimos algo, compañeros? Uno quiero, o dos, que lo manifiesten y lo digan si aprendieron. Porque eso es muy interesante que le den aprobación, ¿verdad? Si no, dígame, Liga, explíqueme esto, por favor, explíqueme, que den una duda con esto. Para esto estamos, para servirles a ustedes, ¿no? Vamos a ver. Y por favor, contesten. No les estoy preguntando, solo les estoy pasando un test de conocimientos. Sí. Franklin Sidney Enríquez. ¿Qué quedó en tu experiencia? Alojado en tu vida. ¿Qué ha quedado en tu experiencia? No es tan fácil que te frieguen hoy, ¿verdad? Sí, ahora ya vamos adquiriendo conocimiento para lo que podríamos hacer en un futuro, ¿verdad? Ya sea que trabajemos como empleados, pues, o como patronos, tal vez, va en su momento. Sí, puede ser cualquiera de los dos sujetos, puede ser tú, ¿verdad? Gracias por tu aportación y yo creo que ya te preparé para el examen, ¿verdad? Y que sí, solo va a salir el contrato individual de trabajo, no va a salir el contrato colectivo. Ese ya me lo enviaron, eso lo hoy a las 11:30 voy a empezar a leer ahí el envío, ¿verdad? Siempre con las mismas cuestiones, enviar al representante, pues, el nombre de la persona que envió eso, ¿verdad? Licenciado, disculpe, una pregunta nomás. Mencionaba que podíamos llevar el Código de Trabajo y la Constitución, ¿verdad? Y para el retiro voluntario, ley de retiro voluntario. Pero depende, te digo, porque si en caso hay variantes en la hora de que yo realice el examen, puede ser que unos lo hagan de selección múltiple y la otra mitad de razonamiento. Pero siempre hay que llevarlo, no sé en cuál te va a tocar cuando repartan los test. Ok, le preguntaba porque los que yo al menos siempre hay que no lo tengo en físico todavía, ¿va? Pero acuérdense que acuérdense que ya no se permite el teléfono, ustedes bien saben eso. Porque todas las respuestas las ponen en un teléfono y te parecen todas las respuestas y vas al Ministerio de Trabajo y preguntas ahí sobre esas respuestas. ¿Ok? ¿Verdad? Está bien, hasta aquí llegaríamos la grabación, compañeras, de esta discusión y muchas gracias por haber asistido a la que a ustedes les conviene salir bien en esta prueba. Agradezco la asistencia. Vayan a su siguiente clase. Tengo actividad dentro de 10 minutos con el otro grupo y muchas gracias por haber asistido a nuestra discusión. Y ya estamos listos, pues. Hay varias grabaciones. Por favor, alojen la grabación. Si la plataforma, pues hoy ya está mejor, está más garantizada, ¿verdad? Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias. A ustedes, espero hayan aprendido. Buen día. Buenos días. Espero que hayan aprendido mucho.